Dios te bendiga, bienvenidos a nuestro canal, Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema de hoy es referente a la obra del Espíritu Santo. Pudiéramos decir las obras, pero al decir obra queremos hacer referencia a 4 o 5 cosas, de antemano aclarando que hace muchas otras cosas el Espíritu Santo. Creo que estas son las principales. Lo primero, de acuerdo a las palabras del mismo Jesús a sus discípulos, el Espíritu Santo enseña a la iglesia y al cristiano. Jesús dijo, Él les enseñará todas las cosas. Otra cosa que hace es potenciar el resultado de el trabajo de la iglesia y el cristiano. Jesús les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en todo el mundo. Bueno, el Espíritu Santo da dones y estos son muy diversos. Creo yo, no como muchas veces se enfoca el estudio de dones, enumerándolos, que son 18, que son 21, que son 30, que 40. Son innumerables los dones del Espíritu Santo. Y otra cosa a lo que quiero hacer referencia en esta ocasión es manifestaciones y frutos. Veamos estas dos, veamos sus diferencias, su utilidad y necesidad en la vida del cristiano y de la iglesia. Primera a los Corintios 12, Pablo, instruyendo respecto al tema, les dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Aclarando, manifestación no es ni don, ni ministerio, ni operación, ni atributos, ni cualidades, ni talentos. Es otra cosa. Manifestación es algo que el Espíritu Santo dice, vean el poder de Dios. Es el Espíritu Santo el que actúa a voluntad de Dios. Ok, dice Pablo, el párrafo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. ¿Ok? Palabra de sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación. Vamos a ver solamente algunos. Ciencia, por ejemplo. Un ejemplo con Pedro, en Hechos 5:3. Esa conversación que tuvo con Ananías y Zafira al principio de la iglesia en Jerusalén. Le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Nadie le dijo a Pedro lo que había hecho Ananías y Zafira. Dios se lo reveló. Eso es ciencia. El manifestación de ciencia es conocer algo. No por el intelecto, no porque leímos, no porque nos dijeron. Es porque el Espíritu Santo revela un hecho, un acontecimiento. Ciencia tiene relación con la sabiduría. La sabiduría es saber aplicar el conocimiento. La ciencia es el conocimiento, la sabiduría es usar el conocimiento. Es saber actuar en base a lo que conocemos, a lo que hemos visto. Otro ejemplo en Pedro, Hechos 10:34. Pedro predicando a Cornelio, que era pues gentil, era un soldado romano, un centurión romano, a sus familiares y amigos, les predicó el Evangelio y fue testigo cómo el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como sobre los mismos judíos. Él tuvo una conclusión después de que Dios le habló también. Lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Pedro dice, Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y Pedro los bautizó. Pedro comprendió, entendió. Eso es, y los bautizó por lo que pudo ver. Un ejemplo de Pablo, de sabiduría también, Hechos 27:25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo,
porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos con alguna isla. Bueno, después de días, 14 días por ahí en alta mar, casi a la deriva, los soldados, que iban dirigiendo la embarcación, los presos, todo el mundo estaba pues temeroso de las tormentas por las que habían pasado. Ya ni comían. A Pablo Dios le reveló que no iba a haber pérdidas humanas. Entonces él, conociendo eso, actuó con sabiduría y les habla. Y les exhorta a comer y a buscar, simplemente a procurar buscar una isla. Y descansar en la idea de que no va a pasar nada, porque Dios me lo reveló. Ok, una cosa es el conocimiento de Pablo, pero otra cosa es qué hacer. Les animó y él se puso a comer. No esperó que todos dijeran bien, a que dialogaran. No, él se puso a comer. Con esto diciendo, no hay por qué preocuparnos. Los demás siguieron el ejemplo, se desestresaron y comieron. Veamos un ejemplo de discernimiento de espíritus. En Hechos capítulo 16, párrafo 16, vemos a Pablo predicando. Dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo no le dio importancia, lo que decía esta muchacha era cierto, estaban anunciando al Dios, el evangelio del Dios de amor y poder. Pero después puso atención y discernió. Es un espíritu maligno el que habla a través de ella. Tenía la muchacha un espíritu de adivinación, lo reprendió, lo echó fuera. Ok. Para terminar, un ejemplo de sanidad, milagros, Hechos 3, 4 al 6. Pedro con Juan fijando en él los ojos a un cojo que estaba pidiendo limosna en la entrada del templo. Le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Ok, son algunos ejemplos de manifestaciones del Espíritu Santo. Hay otros más sencillos de entender. Hablan de las maravillas, de los milagros y señales que Dios hace en la vida del cristiano y de la iglesia. Se manifiestan en cualquier momento y muy especialmente como confirmación a la palabra que se predica para evangelizar. Muy bien, vamos a hacer una diferencia de las manifestaciones del Espíritu con los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu no hablan de lo que Dios hace en la naturaleza, en la vida de las personas para bendecirnos, sino lo que Dios hace en la persona, en el cristiano, cuando el cristiano permite al Espíritu de Dios obrar. El Espíritu Santo nos ayuda en la formación del carácter cristiano, que es nuestra labor, debe ser nuestra ocupación mientras vivimos, que nuestro carácter sea transformado, no cambiado, transformado. Algo tenemos que decir en relación a esto. Todos nacemos con un temperamento. Con ese temperamento que nacimos vamos a morir. Tú eres nada más de una de dos maneras. Eres introvertido o extrovertido. Tú nada más tienes uno de 4 temperamentos. O eres sanguíneo o colérico, o eres flemático o melancólico. O con alguna combinación de estos 4. No hay de otra. Y así como nacimos, morimos. Pero lo que hace el Espíritu Santo es fortalecernos en los rasgos débiles de temperamento, porque todos los temperamentos tienen cualidades, rasgos fuertes, pero también tenemos rasgos débiles. Es donde el Espíritu Santo nos ayuda
para mejorarlos, enriquecerlos. El carácter. Hay cosas que nosotros hacemos porque decimos lo quiero hacer. Hay cosas que las circunstancias nos mueven, hacen que reaccionemos y nuestro temperamento va modificándose para bien o para mal. Hay un dicho mexicano muy conocido, muy popular: la burra no era arisca. Bueno, puede ser que una persona no era arisca al principio, pero se hace arisca. ¿Por qué? Por cómo le va en la vida, por cómo maneja las circunstancias que enfrenta. Hablando negativamente. Hablando positivamente, hay personas que dicen: yo voy a lograr esto, me cueste lo que me cueste. Así sea lo último que haga, yo lo voy a lograr. Le voy a echar ganas. Hay problemas, hay dificultades, pero le voy a echar ganas. David tenía un temperamento melancólico. Vamos a ver el Salmo 42. Es interesante todo el Salmo 42. Voy a leer, tal vez no todo, está un poco grande, pero te invito a que lo leas con calma. David tenía un carácter melancólico. En el Salmo 42 él dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Delante de Dios fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de ti. Sigue hablando, dice algunas otras cosas David. Luego dice más adelante: diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bueno, ¿te imaginas a David llorando de día y de noche? Bueno, él lo dice así. Y él cantaba, adoraba a Dios, lo alababa en forma tan hermosa, dirigió al pueblo, fue un rey guerrero, un corazón hermoso el de David, valiente, confiando en Dios, pero en momentos así, abatido, oprimido por la acción de los enemigos y por cómo lo veían después. Oye, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu fe? Pues no que tú, no que alabemos, no que adoremos, no. Y él lucha y dice: bueno, yo voy a hablar al Señor, le voy a hablar, voy a presentarme delante de Él. Y luego se dice a sí mismo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y se dice: espera, alma, espera, David, porque aún he de alabarle. Roca mía, Dios mío, roca mía y salvación mía. Bueno, es un melancólico. El melancólico es muy autocrítico, muy exigente, aún consigo mismo, pero tiende a la depresión, porque quiere las cosas bien, perfectas, luego se siente mal, algo falta, y se siente mal dentro con él mismo, pero llega a la conclusión luego: Dios me acepta, a su nombre gloria, y se dice a sí mismo: calma, David, calma, Dios te acepta, Dios es el mismo, es tu salvación, es tu roca, aférrate a Él. Bueno, ¿cuál es tu temperamento? El fruto del Espíritu nos ayuda en esos rasgos débiles del temperamento. Veamos a alguien con un temperamento diferente a David, Juan. Bueno, Juan, el apóstol del amor, que escribió las cartas y el Apocalipsis, pareciera ser otro Juan que el que conocemos en los evangelios. No digo que el que siguió el evangelio, sino el que narran los evangelios, porque el evangelio Juan lo escribió precisamente muchos años después, ya siendo grande de edad. Pero Jesús mismo lo llamó a él y a su hermano Jacob hijos del trueno. En una ocasión que no fueron recibidos por los samaritanos, le dicen a Jesús, Juan le dice: Señor, ¿quieres que oremos como Elías para que descienda fuego del cielo y los consuma? El Señor les dice: no saben de qué espíritu sois. Bueno, en otra ocasión llegaron con Jesús: Señor, vimos a algunos que echaban fuera demonios, pero no en tu nombre. ¿Se los impedimos? No, les dice el Señor, el que no es contra nosotros, con nosotros es.
vemos que en otra ocasión su madre es la que va ante Jesús. Señor, permite que mis hijos estén uno a tu derecha y a tu izquierda cuando vengas en tu reino. Bueno, pues conociendo a su Señor, se valen de su madre. Ve, aboga por nosotros. Te aprecia mucho, te valora, ve y diles. El colérico se sale con la suya, de una manera o de otra. Para el colérico, el fin justifica los medios. Yo quiero estar a la diestra del Señor para defenderlo, para hacer por Él en su reino. Y busca la manera de lograrlo. Ese es el colérico, pero no es el mismo Juan que escribió el Evangelio, ni las cartas, el Salmo del Amor. Es el colérico transformado en una persona de amor, benigna, bondadosa, paciente, lo vemos allá en Patmos. Bueno, es lo que hace el fruto del Espíritu. La carta a los Gálatas nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué cosa necesitas? ¿Qué cosa crees que tú necesitas? ¿Estás satisfecho con tu amor cristiano que manifiestas a Dios y a tu prójimo? ¿Estás satisfecho con el gozo que tienes en medio de alegrías? Hay quien en la alegría se está contento, en las pruebas está triste y afligido. ¿Tu gozo permanece? ¿Es el que da el Espíritu de Dios? ¿Tu paz en toda circunstancia? ¿O en las tormentas te afliges? ¿O cuando está lo tupido te escondes? ¿O vacilas en tu fe? ¿Te retractas? Dice la Biblia que muchos apostatarán de su fe en los últimos tiempos. Bueno, el fruto del Espíritu nos mantiene con paz, con paciencia. Y en el interior va a haber armonía, y en nuestra conducta y en nuestros hechos, gracias al fruto del Espíritu. Nosotros tenemos que darle lugar, tenemos que entender la obra del Espíritu Santo, creerla, anhelarla y pedirle a Dios. Dice Jesús: si ustedes son malos, le dan buenas dádivas a sus hijos, con mayor razón vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. ¿Y sabes qué? No se trata que cuando recibiste a Cristo recibiste el Espíritu Santo. No se trata de que le digas: Señor, lléname, y que el Señor te llena. No, eso es de cada día. Permite que Dios te llene cada día. Saca cosas que te estorban de tu vida. Cuando te enfrentes con algo que te das cuenta no conviene, di: Espíritu Santo de Dios, ayúdame. Tenemos que ser materia dispuesta. Jesucristo les dijo a los fariseos y principales sacerdotes en una ocasión que el reino de los cielos les era quitado a ellos y se les iba a dar a gente que produjera fruto. Esto es terrible, es tremendo. Nosotros a veces somos muy confiados y muy conformistas como cristianos que somos. Veamos las palabras, Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Dios quiere que produzcamos frutos. Si no damos frutos, el Señor los va a desechar. Las manifestaciones del Espíritu nos hablan de la naturaleza de Dios. Los frutos del Espíritu nos hablan de la naturaleza transformada del cristiano. Es algo bien diferente, ¿eh? Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor en Mateo 7:16. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Otra vez, las manifestaciones del Espíritu nos hablan del poder de Dios. Los frutos del Espíritu nos hablan de la consagración del cristiano, de su madurez. Cuando Juan el Bautista bautizaba, Mateo 3, 7 y 8, dijo: al ver a muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quieren acercarse? ¿Quieren prepararse para la venida del Mesías? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Dios espera frutos en nosotros. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, dice Lucas 6:43. ¿Qué es necesario para que el cristiano dé frutos?
Bueno, para que haya fruto hace falta una buena semilla, una buena tierra y el agua. Si no hay agua, no hay cosecha, ¿verdad? Joel 2 profetiza al pueblo de Dios. Los llama al arrepentimiento y a la oración. Y Joel 2:23, Dios promete oírlos si se arrepienten del mal en que están. Les promete el Señor que enviaría, dice Joel 2:23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia y temprana y tardía como al principio. Ok, eso es para las siembras, para su cosecha, para que haya provisión cada día, para que no falte. Pero luego dice, y después de esto, dice el párrafo 28, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos. Bueno, está un poquito largo, te invito a que lo leas con calma. Y Pedro, cuando predica en Hechos capítulo 2, les dice, este es el cumplimiento de la profecía de Joel, Dios derramaría de su espíritu. Pero veamos lo que dice en relación al Espíritu Santo. Después de estos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Ok? Y algunos estudiosos de la Biblia interpretan, aplican la profecía de Joel de esta manera. El Espíritu Santo vino, así como la lluvia temprana, al pueblo para la cosecha. Vino para hacer germinar la semilla, para que naciera la iglesia y creciera. Esa es la lluvia temprana, pero Dios enviaría, de acuerdo a esta profecía, la lluvia tardía. ¿Para qué es la tardía? Para madurar la cosecha, para que haya abundancia para la cosecha. Bueno, el Espíritu Santo sería derramado en los postreros tiempos, para que la iglesia dé fruto, fructifique. Una cosa es los milagros, maravillas. Hay veces que algunas personas dicen un despertamiento porque ven milagros, maravillas. Bueno, yo me pregunto, ¿el despertamiento de quién? Lo que Dios va a enviar es su Espíritu Santo para que haya fruto. Los milagros, el poder de Dios, ese es el mismo, siempre ha habido poder de Dios. Pero lo que Dios espera de nosotros, los milagros son cuando el Espíritu Santo Él quiera, las sanidades, maravillas, ciencia, lenguas, interpretación, profecía, etc. Los frutos Dios espera, exige de nosotros. Si no, el que no tiene fruto es cortado y echado al fuego, dice Jesús. Pero el fruto, para eso Dios derramaría el Espíritu Santo en la lluvia tardía, para madurar la cosecha, así como en el campo es la lluvia tardía para madurar la cosecha. Bueno, ojalá que en tu vida, que en la mía, que en la vida de las iglesias despertemos a lo que Dios quiere hacer en nosotros, producir fruto. A veces buscamos el Espíritu de Dios de manera maravillosa, estruendosa. Elías, el gran profeta del Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Elías había huido porque Jezabel lo amenazó. Te voy a cortar la cabeza de aquí antes de 24 horas. Huyó, salió por allá. Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Lo alimenta, lo fortalece, le dice, te falta camino todavía. Dios le vuelve a decir, le vuelve a llamar estando Elías en una cueva. ¿Qué haces aquí, Elías? Veamos el pasaje. Isaías, primero de Reyes 19:11, le dice Dios, Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová, que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías?
Y ya Elías se queja de la situación, cómo está, me quieren matar, ya han matado a todos los profetas, ya no hay quien te busque, Señor. El Señor le dijo, todavía tengo 7,000 que no doblan su rodilla ante los ídolos. Y le dio una triple misión. Vas a ungir a Jehú como rey de Israel, a Hazael como rey de Siria y a Eliseo como tu sucesor. Bueno, Elías, al buscar a Dios, fue testigo de un viento recio. Hay un libro que se llama Un viento recio, un libro de testimonio de Mel Tari, muy, muy interesante. Si lo buscas, te lo recomiendo. Un viento recio habla de la obra del Espíritu Santo, una obra misionera por ahí en alguna de las islas por allá en Timor, allá por las Filipinas, hace algunos años. Bueno, pensamos en un viento recio, como cuando descendió el Espíritu Santo en Jerusalén sobre la iglesia temprana. Pero ahí no estaba el Espíritu Santo, dice, ahí no estaba Dios, estaba el viento recio, pero Dios no estaba ahí. Luego un terremoto, Elías. Pensamos que cuando el Espíritu de Dios está presente, tiembla. Muchos de los cantos cristianos de hoy día hablan de viento recio, de terremoto, de fuego, fuego del cielo queremos, fuego del cielo de Dios. Elías vio el fuego, pero ahí no estaba Dios. Dios le estaba hablando a través de estos fenómenos. Mira, a veces yo me manifiesto en terremoto, en viento, en fuego, pero cuando le habló fue después de un silbo apacible y suave. Dios nos habla así cada día por su Espíritu Santo, de manera suave. No esperemos que haya un fuego, que haya terremotos, que haya temblores. El Espíritu Santo todos los días está a nuestro lado y dentro de nosotros. Nos habla suavemente. De ahí que tengamos que aprender a oírlo. Tenemos que aprender a dejarlo que trabaje en nuestro temperamento. Cuando salga ese temperamento, dirían en mi familia, cuando se le suba a los López, bueno, deja mejor que venga el Espíritu y tranquilice a los López. La carne tiene que ser tratada. Va a seguir siendo carne, pero tiene que ser transformada por el Espíritu de Dios. Tu temperamento, todos son buenos y todos son malos. Todos tienen cosas buenas y cosas negativas. Pero el Espíritu Santo hace que esas negativas se transformen, se moldean. Así como el de Pedro, así como el de Pablo, así como el de Juan. Así como el de sus hijos que se han dejado usar y transformar por el Espíritu de Dios. Que ese sea tu deseo. Que ojalá sea de bendición esta reflexión y que busques sin temor lo que el Espíritu Santo pudiera tener para tu vida. Así como Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, obra de la misma manera como están en las Escrituras. Nuestras necesidades son las mismas que hace mucho tiempo. El amor y el poder de Dios es el mismo. Así es que, Señor, soy materia dispuesta, dame entendimiento y sabiduría. Manifiéstate en mí. Transforma mi temperamento para que sea más dócil a tu palabra, a tu espíritu y a tu voluntad. Que ese sea tu deseo. Dios te bendiga.